Continuamos con más aquí desde la Mesa Central de Conducción de Congreso Noticias. Y como ya lo anunciamos al inicio de nuestra transmisión, hoy se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000, que tiene en su artículo 1 el siguiente texto. La presente ley tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el periodo de violencia 1980 y 2000, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos. Y como hemos ya venido informando en los últimos días sobre la importancia de esta iniciativa aprobada aquí en el Pleno del Congreso de la República, felicitada por la Organización de las Naciones Unidas y promulgada hoy por el presidente de la República, se trata de articular esfuerzos que han venido haciéndose en los últimos años. Organizaciones del sector civil que han durante décadas ayudado a las víctimas de la violencia, a los familiares que perdieron a sus seres queridos y que hasta el día de hoy todavía no pueden hallar los cuerpos para darles una adecuada sepultura. Estas personas que han sido asesoradas durante todo este proceso por distintas instituciones, hoy tienen la oportunidad de ver que ese esfuerzo, que a veces era quizás un poco aislado, pueda concatenarse con otras iniciativas a través del Ministerio de Justicia para que juntos todo ese trabajo ayude primero también a sincerar las cifras, a saber con exactitud cuántas son las personas, cuántos son los peruanos y peruanas que todavía no son hallados por sus familiares. Eso es muy importante en la primera parte de este proceso que se inicia con la promulgación de esta ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000. También, como les comentaba al inicio de la transmisión de la mesa, hace un par de días conversamos con la adjunta para derechos, y como les comentaba al inicio de la transmisión de la mesa, hace un par de días conversamos con la adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisela Viñolo, quien hacía incidencia en el carácter humanitario de esta ley, en el cual todos también debemos participar, porque no se trata solo del trabajo que ya realizaron las instituciones que va a hacer ahora el Ministerio de Justicia, sino también lo que puede empezar a ocurrir desde algunas dependencias, sobre todo en gobiernos locales y gobiernos regionales, que podrían empezar a impulsar la búsqueda, a ayudar a los familiares, tomando en cuenta que los gobiernos locales son quizás los que conocen con mucha mayor cercanía la realidad de estas personas, familias enteras que siguen buscando a sus seres queridos, y tal vez a partir de esta ley puedan empezar también a generar algún tipo de iniciativas, la creación de oficinas locales que puedan permitir a los familiares tener mucho mayor mucho mayor apoyo por parte de sus propias autoridades para que este proceso sea mucho más ejecutivo, más rápido, y finalmente puedan encontrar la paz, que es al final lo que se busca, paz y reconciliación, que quizás no pueda empezar del todo hasta que estas familias no encuentren a sus seres queridos. Les cuento un poco más sobre lo que señala el texto de esta ley de búsqueda de personas desaparecidas. En el artículo 2, en el primer párrafo, señala justamente el enfoque humanitario, atención centrada en el alivio del sufrimiento, la incertidumbre y la necesidad de respuestas de los familiares de las personas desaparecidas. Priorizar el enfoque humanitario significa orientar la búsqueda a la recuperación, identificación, restitución y entierro digno de los restos humanos de las personas desaparecidas, de manera que tenga un efecto reparador en las familias, sin que ello signifique alentar o dificultar la determinación de responsabilidades penales. Otro punto que también conversábamos aquí. Esto no significa de ninguna manera que todo lo que se vaya a trabajar en el plano penal desaparezca o quede minimizado. No, esas personas, esas víctimas, también tienen derecho a que los responsables de la pérdida de sus seres queridos, de la muerte en muchos casos de sus familiares, reciban un castigo, que enfrenten un juicio, que enfrenten un proceso, y si son hallados responsables, pues que paguen una condena. No, de ninguna manera, repito, esto
invisibiliza, disminuye el trabajo penal que se viene realizando y que seguramente tras el hallazgo de más restos, pues también se inicien nuevos procesos. Importante, repetimos lo que señalábamos al principio también, sincerar cifras, ¿no? Saber exactamente cuántas son las personas. Se habla de algunos estimados que, por ejemplo, dan cuenta de hasta 16.000 desaparecidos en ese periodo de violencia terrorista. Se habla de 6.000 fosas comunes que todavía no pueden ser abiertas para que los familiares encuentren a sus seres queridos, debido a que todavía los procesos judiciales no se han iniciado. Todo esto debería, en el corto, quizás inmediato plazo, empezar a facilitarse para que estos familiares encuentren a sus seres queridos. Seguimos leyendo un poco el texto de esta ley, que hace una definición de persona desaparecida en el párrafo B del artículo 2. Persona desaparecida es toda persona cuyo paradero es desconocido por sus familiares o sobre la que no se tiene certeza legal de su ubicación a consecuencia del periodo de violencia 1980-2000. También hace una definición de familiar. Son las hijas, hijos, cónyuge o conviviente, padre, madre, hermanas o hermanos, de conformidad con las disposiciones pertinentes del Código Civil. Para los efectos de la presente ley se considerará el contexto sociocultural de quienes integran comunidades nativas, campesinas o que forman parte de un pueblo indígena u originario. Y antes de terminar con el tema, que eso también es muy importante, porque no estamos hablando solamente de una familia que busca a un ser querido. Hablamos de comunidades enteras que están buscando a familias enteras en muchos casos. Entonces, de ahí también la necesidad, la importancia y la trascendencia que tiene esta iniciativa promulgada hoy por el gobierno peruano.